Buenos días, yo soy Carlos Cadena, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Llanos y actualmente curso la materia de cálculo multivariado. Este es el parcial de tercer corte y me corresponde el siguiente enunciado. Soy del grupo 7. Sea S una superficie con frontera derivada parcial de S y suponga que E es un campo eléctrico que es perpendicular a dicha frontera. Usar la ley de Faraday para demostrar que el flujo magnético a lo largo de S es constante en el tiempo. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es definir la ecuación de flujo magnético, que corresponde a la siguiente. Flujo magnético a lo largo de S es la doble integral de superficie del campo magnético por el diferencial de superficie. Entiéndase que H es campo magnético. Listo. Para demostrar que es constante en el tiempo, implica que demostremos la siguiente ecuación de Maxwell. Derivada parcial respecto al tiempo de la integral de superficie del campo magnético por su diferencial de superficie. Que esto sea igual a 0, dado que la derivada de una constante siempre es 0. Teniendo esta imagen en nuestra cabeza, entonces comenzamos a definir entonces nuestras primeras ecuaciones con respecto a la ecuación de Faraday y la ecuación que es esta de acá y el teorema de Stokes. Entonces, decimos que esto lo vamos a hacer por medio del teorema de Stokes. Entonces tenemos que menos debería parcial con respecto a t de la integral de superficie del campo magnético por el diferencial de superficie es igual a la notación, a esto mismo, pero con la notación del vector normal por la normal por el ds. Con esto de aquí nosotros podemos definir casi todo el ejercicio. ¿De qué manera? Tenemos un vector normal que corresponde al vector mismo, el vector en sí, sobre el módulo de su vector. O llámese también bueno, este es otro de los teoremas que hemos podido ver dentro de la materia. Y es con respecto a la magnitud del vector. Listo. Aparte de ello, de que definimos el vector normal n, definimos también una parametrización g que va a ser la parametrización de S, en donde g tiene entonces un nuevo intervalo de integración que corresponde a una A que pertenece a la superficie. ¿Listo? Teniendo esto en colación, entonces decimos que este vector n vamos a hacerlo en coordenadas respecto a esta parametrización. Este vector n corresponde a la derivada parcial con respecto a u, producto cruz de la derivada parcial respecto a v. Y además de esto, de que tenemos ya un diferencial de superficie de S, que lo vamos a reemplazar con la magnitud del vector normal multiplicado por el diferencial de área, que ya hicimos entonces su debida parametrización. Esta es nuestra primera parte. Voy a borrar para poder continuar. Entonces lo revisamos rápidamente. Listo.
Entonces tenemos que, una vez definido nuestro vector normal y además de eso nuestro diferencial de superficie, que es la que corresponde a la magnitud del vector normal por el diferencial de área, entonces definimos que el diferencial de área es igual a du por dv. ¿Listo? Teniendo esto de acá, sustituimos entonces en la ecuación que propusimos al principio, que era menos la derivada parcial con respecto al tiempo de la ola integral de área, perdón, de la ola integral de superficie del campo magnético por la normal por ds. Esta es nuestra ecuación del principio, la que tenemos que demostrar. Esto va a ser igual entonces a, reemplazando todos los valores, voy a colocarlo aquí abajo, va a ser igual a menos la derivada parcial respecto al tiempo de la integral. Ya entonces, aplicando la parametrización, ya sabemos que este intervalo de integración cambia de el campo magnético de la parametrización, bueno, de la función u, b por, o producto punto de, tenemos entonces el vector normal, que el vector normal habíamos dicho que era la derivada parcial respecto a u cruz derivada parcial respecto a v sobre la magnitud del vector normal. Y esto multiplicado por el vector normal por el diferencial de área, que es du por v, de v. Listo. Teniendo esta expresión, pues esto de acá se cancela porque pues dan 1. Y aquí entonces, pues bueno, esto quería que es igual a menos derivada parcial respecto al tiempo integral del área del campo magnético. Podemos omitir en este caso pues la parte de G porque todo va a ser en términos de ella misma. Entonces vamos a decir que este es el producto punto del producto cruz entre U, entre la derivada parcial de U y la derivada parcial de V, por su diferencial de área, que es du por dv. Listo. Teniendo esta expresión de aquí, nosotros tenemos que utilizar entonces la ley de Lenz, o más bien no es la ley de Lenz, sino la regla de Lenz para la diferenciación bajo integral, que corresponde que esto de aquí va a hacer lo mismo transportándolo acá. Bueno, voy a ponerlo en práctica. Eso es igual a la integral de área bueno, es menos la integral de área del diferencial de t, derivada parcial de t, perdón, multiplicado por el campo vectorial por el producto cruz entre sus derivadas parciales por el diferencial. Pero entonces resulta que acá tenemos que hacer un análisis con respecto a esta derivada parcial que acaba de entrar a nuestra fórmula, a nuestra integral. Y es que resulta que si yo multiplicase esto por este producto cruz, eso me daría 0, porque resulta que ellos no dependen del tiempo. Por lo tanto, se puede hacer una omisión y solamente se va a multiplicar con respecto a h. Esto es igual a menos la integral del área de la derivada parcial del campo vectorial h, del campo magnético h respecto al tiempo por el producto cruz entre las derivadas de g. Por el diferencial de área. Teniendo esto de aquí, entonces ya decimos que eso sería nuestra ley de Faraday. Y luego le aplicamos el teorema de Stokes, que corresponde a menos la integral de la superficie. Pues sí, menos la integral en el recorrido de la superficie del campo eléctrico por el diferencial de superficie. Y esto, llevándolo a un término de parametrización donde la superficie es igual a un C
de teta, nos daría entonces que reemplazándolo sería la integral de C del campo eléctrico en términos de la curva parametrizada C de teta por su normal, que en este caso está haciendo entonces su derivada, por el diferencial. Y esto sería igual a 0. Porque como sabremos, entonces, esto de acá, al ser perpendicular al campo eléctrico, porque eso es una de las definiciones de nuestro ejercicio, que el campo eléctrico es perpendicular al ds, al diferencial de S, o es decir, a lo mismo que el C', entonces quiere decir que se anula. Y cuando se anula, quiere decir que es constante. Entonces, esto de acá es igual a 0. Y en conclusión, voy a colocar acá la conclusión. El flujo magnético es constante en el tiempo. Quedaría demostrado entonces. Muchas gracias por su atención.